No siendo más, vamos a abrir nuestro libro, el que estamos leyendo en este tiempo. ¿Cuál es? Ayúdenme. ¿Cuál? Primera de Pedro, muy bien. Entonces busquemos la Biblia, el libro de Primera de Pedro. Hace unas semanas estuvimos analizando, ustedes ya son expertos, ¿cuál era el círculo más cercano del Señor Jesús? Sabemos que Él tuvo 12 discípulos muy cercanos, pero de entre esos 12 habían 3 muy cercanos. ¿Cuáles eran? Pedro, Santiago, también llamado como Jacobo, y Juan. De los 12 eran como dicen por ahí, está la rosca, pero está la rosca de la rosca. Y los 3 que le acabo de decir eran la rosca de la rosca, porque la rosca eran los 12, entre comillas, ¿no? Pues por decirlo. No sé si en otros países le digan la rosca, nosotros le decimos la rosca, pero no creo que en otros países, pero de alguna manera le dirán porque eso existe, ¿no? Como los más cercanos. Bien, y Pedro fue uno de los que conoció al Mesías así en cuerpo humano, lo tuvo, comió con él, anduvo con él, vio cómo él manejó incluso tremendos milagros en secreto, pero ellos lo vieron. Y este es un hombre al cual tenemos que leerle las cartas que dejó porque pues tiene cosas que decirnos, al igual que los otros 2, obviamente. Pero Pedro nos dejó una carta muy maravillosa y ha ido pasando por varios temas de santidad, de sufrimiento, de animarnos. Y llegamos a un punto, a ver quién estuvo hace 8 días que me recuerde dónde quedamos. En un punto candente. En el capítulo 3, y vamos a empezarlo, ¿cierto? Justo en el capítulo 3, y vamos a comenzarlo de Primera de Pedro. Aquí él alcanzó a tomar está introduciendo el tema de gobierno, el tema de la sujeción, de la sumisión, y llegó preciso al tema de cónyuges, ¿cierto? Y en mi versión arranca así. La Biblia que yo siempre leo acá es la Nueva Versión Internacional. Hay varias versiones, pero esa es la que a mí me dieron cuando yo tenía 18 y me acostumbré a esa. No quiere decir que sea mejor ni peor. ¿Listo? Pero esa es la que yo me acostumbré. Recuerdo que una vez yo tuve un estudio teológico como de 4 años y ahí usaban solo la Reina Valera. Y para mí era un camello, porque yo en mi mente tengo todo estructurado con esta versión. Imagínense, y calificaban era que yo escribiera como la Reina Valera. Entonces a mí me iban mal en los exámenes, porque querían que yo escribiera como la versión Reina Valera dice. Y pues me fue mal en algunos exámenes, pero no era porque no supiera, era porque yo lo recitaba como yo lo leí acá. Aunque estaba recitando lo mismo, solo que algunas dicen, nosotros somos hijos de Dios. O ustedes son hijos de Dios, y en otras, vosotros sois hijos de Dios. Entonces, no es que esté diciendo cosas diferentes, pero cambia un poquito. Y así hay otras versiones. Muy bien. Bueno, hago otro stop, porque hace poco me preguntaron y a veces ustedes ¿es esta la misma Biblia que usa la Iglesia Católica? Es la misma, solo que la Iglesia Católica tiene 6 librillos más de la que nosotros usamos. Nosotros usamos esta que tiene ¿cuántos? 66. La otra tiene 72. Y lo que pasa es que por algunos concilios históricos, algunos llegaron a la conclusión que esos 6 libros de más quizás no empataban con el mismo espíritu que hay en el resto de los libros. Sin embargo, yo digo sí, pero hay unos libros que no. Hay un libro que se llama Macabeos, que está en la Biblia, digámoslo, católica, que es buenísimo, pero es un libro histórico. Realmente es un libro histórico, es historia real, y ahí uno aprende muchas cosas históricas muy necesarias para entender también el Evangelio. Entonces, cuando usted vea otra Biblia de católica, no le dé miedo a agarrar los Macabeos. El resto de pronto... sí, no se lo recomiendo mucho, pero Macabeos, léaselo con calma, es algo histórico,
¿Listo? Importante, sí pasó. Y ahí uno puede ver cosas muy... De hecho, en esta congregación un día los leímos, ¿se acuerdan? ¿Hace cuándo? ¿Quién estuvo cuando leímos los Macabeos? Hace un tiempo. No, ya hace rato. Un día esto lo volvemos a leer. Muy bueno, muy bueno. ¿Listo? Paréntesis. Ahora sí volvamos. Deberes conyugales, o vamos a empezar a hablar sobre esto, capítulo 3 de Primera Pedro. Dice Pedro. ¿Pedro fue casado o no fue casado? Sí. Tenemos total seguridad de que Pedro fue casado. De hecho, Jesús hizo un día un milagro ¿con quién? Con la suegra. Muchos se burlan de eso. ¿Cómo se le ocurrió hacer al Señor un milagro a la suegra de Pedro? ¿Cómo se le ocurrió? Y eso molestan con ese chiste. Porque es que siempre creemos que tenemos roces con nuestros suegros, ¿verdad? Y a veces es verdad. ¿Por qué hay tanto roce con los suegros, los que ya son cónyuges? ¿Por qué creen? ¿Deberían haber esos roces que generalmente hay con los suegros, sí o no? No deberíamos. Pero ¿por qué a veces ocurre? Por el irrespeto al gobierno de Dios. Porque cuando uno se casa, ocurre un nuevo gobierno. Y a veces le cuesta tanto a los papás de los que se casaron como a los que se casaron entender que arrancó un nuevo gobierno. Ese es el problema. El problema es un tema de gobierno. Entonces los papitos creen que todavía deben y pueden entrar en las decisiones de sus hijos, porque toda la vida pues pudieron hacerlo, ¿verdad? Pero cuando ya salen de casa y se casan, es duro decir, oiga, yo no puedo hacerlo. Entonces hay algunos papitos que no respetan esa área. Cuando usted se vuelva en un suegro, o sea, cuando usted se le casen sus hijos, y yo me lo digo a mí mismo, no nos podemos meter. Podemos aconsejar si nos piden consejo, ¿cierto? Pero no meter, no tomar partido de ninguno de los dos, porque generalmente el corazón se le va más hacia quién, hacia el hijo de uno o a la hija. Se me llevó a mi hijo, entonces la nuera, ¿sí? Se dice así, es lo peor. Cuando no entendemos que los hijos no eran nuestros, Dios nos los prestó un tiempo, pero ellos un día vuelan. Y el otro lado es que a veces se casa uno y uno todavía cree que está debajo de la mamá o el papá y mi mamá y no da un paso porque ellos, cuando no entendió que ya usted salió, que usted tiene que comportarse como un adulto, como un esposo y una esposa donde ya tiene el derecho y el respaldo de Dios para tomar decisiones, ya sea buenas o malas, pero usted está respaldado por Dios. Entonces a uno le da como un temorcito, ¿no? ¿Cierto? Pero entonces es sano cuando los papás entienden el diseño y el gobierno de Dios en la familia y en todo este cambio, y es sano cuando los hijos entienden que un día deben hacerlo y deben poner límites y una cerca dentro de su hogar. Eso no quiere decir que no los amamos a nuestros padres, claro que los amamos, y viceversa, pero el amor tiene límites. Los límites permiten que el amor de Dios siga fructificándose en las familias de manera ordenada. ¿Bien? ¿Hay problemas acá con los suegros? No lo sé, pero por lo menos que ojalá no seamos culpables nosotros los que ya entendemos la palabra de Dios. Hay papitos que todavía no conocen la palabra de Dios y a veces infringen estos límites o viceversa. Entonces hay que tener cuidado. Entonces dice Pedro, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. ¿A quién Pedro manda que se someta a sus esposos? ¿A quién? A las esposas. Y el primer detalle es, ¿cuándo yo soy esposo de alguien? ¿Cuando tengo hijos? No. Porque Diomedes Díaz tuvo hartos hijos. Y muchas no eran sus esposas. ¿O no? Así que no. El hecho de que uno tenga un hijo con alguien no quiere decir que tú seas su esposo. Que vivan hace muchos años. Tampoco. Yo viví muchos años con mi hermano. ¿Cierto? ¿Cuántos años vivimos juntos? Como hasta que Caro se fue, que los 20, no sé. Eso no me hacía su esposo, ¿cierto? Yo era su hermano. Así que convivir con alguien no es ser esposos. Que yo o le haya entregado mi cuerpo y mi virginidad y mi sexualidad a alguien, ¿me hace esposo de alguien? ¿Sí o no? No, tampoco. ¿Cuándo
¿cuándo yo sí? ¿Por qué mi esposa sí puede decir, ese es mi esposo con todo? ¿Por qué tengo un anillo? Hay gente que se regala anillos también, ¿o no? Y no son esposos, ¿cierto? Así que ni el anillo. Es más, si a mí se me cae este anillo, yo sigo siendo su esposo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entramos en un pacto con Dios. ¿A través de qué? De la ley civil y de la ley delante de Dios. Punto. Solo ahí yo puedo decir que soy marido, somos marido y mujer. Así que usted no me puede mirar con ojos de nada y yo no lo puedo mirar a usted con ojos de nada nunca, porque yo ya tengo esposa y viceversa. ¿Verdad? Punto. Mientras ellos, por ejemplo, Corín y Jason, ¿cierto? Delante de la ley civil ya son esposos. Sí, se casaron hace poco. O sea que si usted va a la notaría X, ¿10 y qué? 16. Y usted pregunta por qué estos muchachos le van a decir, sí, ellos ya son esposos. Sin embargo, ellos han entendido muchas más cosas y se están aún preparando. Es chistoso, ya firmaron, pero están esperando su boda. ¿Qué va a ser cuándo? El 21 de noviembre. Si nada extraordinario ocurre. ¿Cierto que sí? Ese día nosotros los vamos a declarar como marido y mujer delante del trono de Dios. Y entonces, después de ese día, ¿qué va a pasar? Ahora sí, no hay vuelta atrás, mis amados. Aunque ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero ese día, ellos dijeron, vamos a esperar a ese día para tratarnos como esposos. Ahora, hay gente que nunca ha hecho una boda eclesiástica, por decirlo así, pero ya han firmado documentos delante de la ley civil. ¿Los podemos considerar esposos? Claro, Dios respalda ese gobierno civil. Pero los que ya tenemos más entendimiento queremos hacer las dos, ¿cierto? Entonces vamos por las dos. Yo, cuando usted vaya a ver, yo me casé civilmente un 20 de octubre del 2013. No hago a cuentas. Pero aquí en el anillo tengo una fecha. ¿Cuál fue? No, de pronto Caro se acuerda, ¿no? No, está bien, pero ella tiene muy buena memoria. Noviembre 17, mire, tremendo, uy, póngale 5. 17 de noviembre de ese 2013. O sea que yo duré como mes y medio largo ahí, como ellos dos. Ustedes ya llevan más, ¿no? Van a llevar más, como 3 meses. No es mi culpa, yo no le dije que esperara, ellos quisieron esperar más, ¿cierto? No me echen la culpa. Entonces, yo este día, esa fecha sí sé, y ese día sí empecé a vivir con ella. Me acuerdo que el 20 de octubre firmamos, nuestros papás ahí, chao, cada uno para su casa. ¿Saben por qué ellos todavía viven juntos? Pero se tratan como, ya no como esposos porque aprendieron, por la única razón que no los mandamos a moverse fue por alguien. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Antonio. Porque así lo traumamos a mí. ¿Cómo así que me separaron a mis papás? Solo cuando hay un niño no demandamos a que se separen, de resto hay que separarse mientras sea, porque hay que tener el diseño del gobierno de Dios. Pregunta, ¿nosotros ya estamos casados con el Señor, con el Mesías, sí o no? ¡No! ¿O es que ya vivimos con Él? No, Él dijo, yo voy a preparar morada, para que cuando yo venga puedan estar conmigo. ¿Sí entienden el diseño de casarse? O sea que nosotros hoy, ¿qué somos del Señor? Los novios, la novia, los prometidos. ¿Ya nos fundimos en un solo ser con Él? No. Es más, los que lo esperen en infidelidad, Él no se va a casar con ellos cuando vuelva. Ellos están esperando en fidelidad, por eso es que se van a poder casar. Yo esperé en fidelidad, más bien mi esposa me esperó a mí en fidelidad, mientras llegaba el 17 de noviembre. Así que todo esto para decirles que cuando Dios manda a una esposa a someterse a su esposo, es cuando están casados. ¿Quiere decir eso que vamos a dañar una relación? No, la vamos a qué. Cuando que la mayoría de relaciones sentimentales llegan, obviamente sin este diseño, a una iglesia.
¿Las vamos a criticar por eso? No. ¿Pero hay que ayudarlos? Sí. A enderezar el diseño para que haya bendición de Dios en sus vidas. ¿Quién llegó así súper entendido y ya sabía cómo hacerlo? Ninguno. O muy pocos. Bien. Pero entonces el sometimiento o la sujeción es un principio de gobierno. La sujeción es entender que hay alguien a quien yo debo respetar y ver como una autoridad. Eso nos encanta escucharlo a los esposos, ¿verdad? ¿Cuánto les encanta escuchar eso? Uy, mi mujer se tiene que someter. Pero la Biblia también dice algo, que el hombre que no esté sometido a la voluntad de Dios se va a meter en un problema grave. Así que aquí todos somos sometidos. Grave. Yo soy el primer sometido en mi casa. Y gracias a eso mi esposa ha aprendido a someterse a mí. Y gracias a que mis hijas entienden eso, entonces se someten a sus padres. Y gracias a que hemos aprendido sumisión, entonces cuando vamos a un trabajo, estamos sumisos a nuestros jefes. Y les encanta trabajar con nosotros. ¿A quién no le gusta como jefe tener un trabajador sumiso para él? Es una maravilla. ¿Cierto que sí? Y la sumisión es una maravilla. Obviamente quienes están en una posición de autoridad deben entender que tienen siempre también que estar sumisos. Y cuando todos entendemos que unos a otros nos sometemos, nos sujetamos, entonces el reino de Dios empieza a cobrar sentido. Nadie se manda por sí solo, nadie. Y los hombres somos los primeros que debemos dar ese ejemplo. Entonces le dice a las esposas, no porque usted tenga varias esposas, ¿no? Le está hablando a las esposas en general, a las mujeres que están casadas. Sométase a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. ¿Cuántas esposas respetan a sus esposos? No respondan. Pero es parte del respeto. Pregunta, ¿los esposos podemos ir a respetar a nuestras esposas? No. Entonces, ¿a qué respeto se refiere él cuando le habla a las mujeres? Que lo respete como ¿qué? Como una autoridad en su vida. Porque obviamente todos tenemos que respetarnos, es verdad. Pero el respeto hacia quien está en su misión es para recordarle que lo respete como una autoridad delegada de Dios. Y él dice algo, las mujeres si son sabias y sus esposos aún no creen en el Señor, cuando se someten a ellos de manera respetuosa e íntegra, a pesar de que el esposo es un poquito ogro, están ganando espacio en su corazón para que Dios conozca un día al Dios que ellas han conocido. Si usted ve estadísticas, la mayoría de veces, ¿quién llega primero a conocer al Señor? Es muy raro, pero ¿quién es? La mujer. Yo no sé por qué. No, mentira, yo sí sé por qué. Porque los hombres somos más que la mujer. Más orgullosos. Porque los hombres tenemos un ímpetu adentro, el cual no está mal. Porque los hombres tenemos algo que Dios nos puso, que nosotros podemos ir a enfrentar cualquier cosa, ¿cierto? Hay algo natural en nosotros que Dios puso, que es también de Dios, que es ir a la batalla. Yo puedo ir a la guerra. Yo puedo con esto. El problema es que nos juega mal ese sentimiento y es pensar que aquí viene el error, cuando pensamos que yo todo lo puedo, ahí está el error. Cuando yo sé que soy valiente en algunas cosas. Cuando veo un bicho no soy valiente, ¿cierto, John? Cuando veo un bicho no. Pero para otras cosas soy valiente. ¿Bien? Y de repente yo sé que soy un hombre y es más, no tengo solo a mi esposa, tengo a mis 3 hijas, tengo 4 mujeres en casa. O sea que cualquier cosa que pase, adivina, no hay forma de salvarme. Y yo saco mi ímpetu. Pero lo que he aprendido es que ese ímpetu que hay dentro de mí, siempre sabiendo que yo dependo del Señor. Entonces cambió mi ímpetu, sigo siendo valiente, pero con una reverencia total a Dios. Entonces,
Eso me permitió que Dios pudiera demostrarse a mi vida. Sin embargo, las mujeres son más dóciles, son más humildes en ese sentido, son a veces menos orgullosas que los varones y pueden ser enamoradas por Dios un poquito más, digámoslo así, más rápido, más sencillo. Pero cuando un hombre cae en los brazos del amor de Dios, es una maravilla. Yo no estoy diciendo que la mujer no, pero cuando un hombre cae en los brazos de Dios, vean, no hay nada que lo devuelva. A la mujer le juegan un poco, ¿qué es lo que le juega a la mujer? Si al hombre es el orgullo, a la mujer, ¿qué es lo que le juega en contra? Las emociones, los sentimientos. Un día está aquí y otro día está por sus sentimientos. Los hombres somos más que. La mujer es más que. ¿Sí? Diego así. No, pero es verdad, les juega más los sentimientos, les juegan más las emociones, los hombres no. Entonces cuando un hombre se transforma para Dios, es una maravilla porque no lo mueve nada. Su fe se vuelve, wow, inquebrantable. No hay un día que se pare con ganas de obedecer a Dios y otro no, él sabe. Vienen tiempos y él sabe. Ahora no estoy diciendo, pero también a veces se necesita esto un poquito para que también hayan decisiones un poquito a veces arriesgadas. Yo le digo a mi esposa que ella me ha ayudado mucho a empujarme a algunas decisiones que si yo no la hubiera tenido me hubiera costado mucho. Porque los hombres somos tan así que no podemos salir de nuestra zona y a veces la mujer le hace a uno, muevan. Y está bien. Entonces se necesita un poquito de los dos, pero ese es el tema. Hay sumisión de parte y parte, pero en el ámbito matrimonial la mujer debe entender, y no es nada malo, que su esposo, si no es esposo, no tienes la obligación de sujetarte o someterte a uno. Suena un poco Ahora, podemos trabajar en llegar a que lo sean, para que el diseño ocurra, ¿verdad? Pero no tienes la obligación aún, porque este mandamiento es para la esposa. Muy bien. Versículo 3. Que la belleza de ustedes, le habla a la mujer, no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. ¿Quiere decir esto que no se puedan vestir lindas? No, pero cuando la mujer hace demasiado énfasis en esta área y descuida la más importante, que es la que nos van a decir, leamos. Dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Mire, no hay nada que más enamore a un hombre, y sobre todo un hombre de Dios, es una mujer que, con espíritu que suave, apacible. De verdad que eso es una maravilla. Pero todos deberíamos tener ese espíritu, ¿no? Pero cuando hay algo en la mujer que desdibuja la imagen que Dios puso desde que la creó, y es hacerse la que tú a tú contra mi esposo, de tú a tú contra mi esposo. No. Pero el esposo comete un grave error cuando la aprovecha una mujer sumisa, una mujer sensata en esta área, y él se aprovecha y la oprime, y se aprovecha, como decía el Chapulín, ¿de qué? De su nobleza, para dañar y trapear su corazón, su cuerpo, su voluntad. Ahí la embarramos. Por eso es que la mujer dice, ok, si tú no, pues yo estoy haciendo mi parte y tú trapeas conmigo, pues tienes dos opciones, o dejar que te sigan trapeando, o hacer la voluntad de Dios, así duela. Y los hombres tenemos que analizar eso, pero esa es la belleza que realmente está exaltando Pedro. No quiere decir que no se vistan lindas, quiere decir es que no le metan tanto empeño a eso y descuiden lo más importante, el espíritu apacible. Esta sí que tiene mucho valor, dice este tipo de mujer, delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios
Cada una sumisa a su esposo. ¡Wow! Él está exaltando la mujer en la antigüedad. Y yo siento que en nuestras últimas generaciones, por lo menos en la de mi abuela y las abuelas y antecitos de ellas, la mujer era un ejemplo de sumisión, o por lo menos la mayoría, en esta parte de este mundo, de Occidente. Yo me acuerdo mi abuela y mis abuelas cómo se referían a sus esposos, cómo estaban pendientes de ayudarles, servirles. Era increíble. Hoy en día la generación ya no lo es tanto y yo las entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hombres nos aprovechamos de su nobleza, las maltratamos, las oprimimos y por ende la mujer ¿qué tuvo que hacer? Y se le perdió esta parte. Y entonces viene un choque tremendo donde antes era machismo y ahora se volvió, ambos hacen el mismo error, feminismo también. Y entonces ahora andamos de cabeza. Pero mujer, no te dejes llevar, porque ¿qué pasó? La mujer y las últimas generaciones se intentaron sacudir de esa opresión y las mamás ahora ¿qué le decían a sus hijas? Mijita, estudie harto para que no se vaya a dejar de un hombre. Usted puede sola. Tenga mucha plata y esfuércese para que no le va a tocar como le tocó a mí, claro. Y eso empezó a penetrar el corazón de ¿quiénes? De las mujeres. En general en las naciones. ¿Quiere decir eso que no podían o no pueden estudiar las mujeres? Claro que pueden estudiar. ¿Quiere decir eso que no pueden trabajar? Claro que pueden trabajar. Pero quedó ahí. ¿Quedó qué? El objetivo empezó a transformarse y ya no vieron a sus esposos ya se perdió el respeto a sus esposos como una autoridad en su vida. ¿Tiene toda mujer que casarse? ¿Mandatoriamente o obligatoriamente? No. ¿Tiene todo hombre que casarse? No. Quien no se case, ¿cómo debería vivir? Como un virgen. Si no estás dispuesto a vivir como virgen, entonces ¿qué hay que hacer? Casarse. No hay un medio. Porque el medio, cuando tú no te casas, pero sí quieres vivir relaciones sexuales, ¿cómo se llama ese medio? Fornicación. Y la Biblia dice que ningún fornicario heredará ¿qué? El reino de Dios. Suena un poquito feo, ¿no? Pero es la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar nuestro estado de fornicación para pasarlo, una, o a matrimonio, o dos, o a virginidad o a nada, soltería total con virginidad incluida. ¿Cuál de las dos quieres? Pero no hay medios. ¿Hay medios? No. Así que alguna de las dos. El medio es pecado de muerte, que nos llevará a la muerte y a estar alejados de Dios. Entonces hay que buscar ayuda para enderezar las sendas. ¿Dónde voy? Este versículo 6, muchas mujeres lo quieren borrar de la Biblia, pero no se va a borrar ni una tilde ni una coma. ¿Cierto que no? Y entonces llega Pedro y dice, tal es el caso de Sara. Estoy echando broma, ¿no? No se van a ofender. Tal es el caso de Sara. ¿Quién era Sara? La esposa de Abraham. Que obedecía a Abraham y lo llamaba ¿qué? Espera que lo diga. ¿Cómo lo llamaba? Mi señor terrenal. Yo le digo a mi esposa, ¿y quién es tu señor terrenal? La molesto. Entonces se ríe. Y ellas dicen, no, yo solo tengo un señor. Entonces, el del cielo. No, ahí dice, vea, lo llamaba mi señor. Muy bien. Obviamente lo llamaba su Señor, pero ese Señor no lo ponen en mayúscula, porque no se está refiriendo al Señor, Señor. Se está refiriendo a nosotros que deberíamos representar al Señor correctamente. ¿El Señor es una tarbán con la mujer? No, entonces nosotros como señores de sus vidas deberíamos tratarlas como Dios las trataría. ¿El Señor les promete cosas y no les cumple? No, nosotros deberíamos cumplir nuestra palabra.
¿El Señor las lastima, violenta contra ellas? No. Entonces nosotros deberíamos representar. Si ven que el problema si me llaman Señor es mío, porque yo tengo que representar bien al Señor del cielo. Póngale. Versículo 7. No. Ustedes son hijas. Wow. Dice Pedro, ustedes son hijas a las mujeres que creen en Dios. Ustedes son hijas de ella. Es decir, de Sara, si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos, ahora nos va a hablar a nosotros, sean comprensivos en su vida conyugal. Como dicen otras versiones, comprensivos, pacientes, ¿qué otra? Vivid con ellas sabiamente. Porque es que nosotros los hombres pensamos que la vida conyugal, cuando ya somos esposos, pues va a ser todo color de rosa. No, precisamente la mujer tiende a hacer esto. Entonces nosotros ¿qué tenemos que ser? Sabios, pacientes. A la mujer algo que le saca de quicio es que uno le medio levante la voz, ¿o no? Levántele la voz un poquito. Trátela un poquito. Por eso la Biblia dice que deben ser tratadas con más delicadeza, porque son más delicadas, como vaso frágil. Cuando usted va y compra, usted llega y va, no sé, a un home center y usted agarra, no sé, un pedazo de piedra, pala o artículos para construcción y usted coge eso y ¡boom! Pero si usted ve un vaso frágil, de esos caros y que esos son delgaditos, ¿usted cómo agarra eso? ¿Puede tirarlo a la canasta así como lo tira lo demás? No, ¿qué hay que hacer? Y no, este lo llevó aquí hasta que no se lo va a robar, no lo va a pagar, pero lo pone ahí, ¿cierto? Nosotros a veces pensamos que estamos con nuestros hermanos o con el amigo en la casa como si ella se pudiera tratar así. No. Hay que tratarlas con una delicadeza. Yo me he dado cuenta porque tengo no solo a mi esposa, 3 más en mi casa. Toca ahí tener un cuidado porque cualquier cosa puede ser usado en su contra. Entonces, con mucho cuidado, con sabiduría, entendiendo que ellos cada mes cuando tienen su etapa de menstruación, hermano, cambian. Ellas intentan no hacerlo, pero ¿qué ocurre? Cambian un poquito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sabiduría, no la toree. No la toree, más bien póngase más las pilas en esos días. No se quede en el sofá mirando al cielo, párese así no haya nada que hacer, pero haga que está haciendo algo. Y entonces evitarás un problema. Ahora, yo no estoy excusando a la mujer que se excuse que siempre, entonces voy a ponerme de mal genio. No. Yo molesto con mi esposa porque a veces se levanta de mal genio. Poquita, ya no vuelta a ser. Nos dormimos súper bien y se levanta de mal genio. ¿Yo qué hice? Le pregunto. Es que tuve un sueño. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo de sueños? Y yo ahora hasta culpable es uno. Muy bien. Entonces. Y entonces mi esposa me dice, ¿y a quién más le echo la culpa? No, pero yo qué culpa. Entonces hay que estar preparados porque la vida conyugal no es fácil, pero hay que saberla vivir. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con, miren, respeto. Él vuelve a hablar de respeto. Arriba habló de respeto a la mujer hacia su esposo, un respeto como autoridad. Y a nosotros nos dice, pero usted respétela también. Porque que uno sea, entre comillas, la cabeza de ella en la vida matrimonial no quiere decir que la vamos a ir a respetar. Ya que como mujer es más, mire, y lo dice Pedro, más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida, sin nada estorbará las oraciones de ustedes. Porque cuando uno está agarrado con la esposa, qué chicharrón, qué problema es ir a orar. Porque usted dice, ¿y yo con qué cara te voy a hablar si estoy más mal con ella? ¿Cierto que hay una ecuación ahí? Ya lo entendemos los que estamos ahí. Entonces ahí uno se siente obligado y se ve obligado a ir a reconciliarse para estar bien con Dios. Hay que hacerlo. Así que entre más discutamos, entre más líos hayan, más difícil será mi comunión con Dios. Pero entre mejor llevemos una relación entre los dos, mejor será mi comunión con, o por lo menos más sencilla, más limpia será mi comunión con Dios.
¿Alguna pregunta, duda o aclaración? Muy bien. El soltero tiene que entender que su soltería sí o sí debe ser cuidada tan o más que los cónyuges, porque su vida en santidad ya no va a depender de la persona que está al lado, y esto va a sonar un poco extraño, sino de la esperanza que hay en tu corazón. ¿Por qué quiero decir eso? Porque, ¿qué es lo que generalmente frustra a un soltero? ¿Qué lo frustra? No estar casado. ¿Y qué es lo que frustra a los casados? Estar casados. Quisieran estar solteros. Entonces, la esperanza que hay en nuestro corazón es la que nos frustra. El soltero está con la esperanza de casarse y el casado dice, ¿y yo para qué me casé? No, pues tampoco, no todos decimos ya eso en el matrimonio. Yo la verdad no lo disfruto, no volvería atrás, volvería a casar. Pero hay puntos donde uno dice, ¡oh! Pero la esperanza no debería ser esa, ni del casado ni del soltero, porque vamos a frustrarnos si no ocurre o no ocurre chévere como uno quería. Porque los que nos casamos pensando que va a ser la vida color de rosa. Así, todos andando así como en un jardín con ella y paseando, y cuando llegan los niños todo va a estar limpio y todo va a estar perfecto y uno cree que la vida es así. Cuando uno se topa con la realidad se frustra porque mientras crecen, en la casa muchas veces es un desastre. Y cuando ya crecieron, también. Entonces, duramos 20 años frustrados y después queremos sacarlo de la casa y si no se van rápido. Entonces, el soltero también se imagina que su soltería es que va a venir el príncipe azul a buscarla a ella y de repente va a abrir un cofre y le va a decir, vengo por ti, doncella. Y ella, wow. Y entonces, y ella está en la expectativa y los hombres de hoy en día están pensando en ¿qué? En videojuegos. ¿O no? O en el partido de la selección. O en el equipo de sus amores. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La esperanza no puede ser ni lo uno ni lo otro. La esperanza es que estemos, y esto no quiero que suene un poco religioso, pero la esperanza es en que andamos en el reino de Dios. ¿Yo en qué ando? ¿Para qué estoy? ¿Estoy soltero? ¿Qué le dice la Biblia a los solteros? Que tienen algo que no tienen los casados y que deberían aprovechar. ¿Qué le dice a la Biblia a los solteros? Ustedes que saben tanto de la palabra. Dice, miren, hay un conflicto entre los casados porque el casado está pensando en cómo agradar a su esposo o a su esposa, en cómo no meter la pata, en cómo agradarla o agradarle. Pero ustedes los solteros tienen una maravillosa ventaja. Ustedes pueden estar enfocados exclusivamente en cómo estar agradando a Dios y extender el reino. ¿O no? ¿Quiere decir que no podamos extender los casados el reino? No, todos los extendemos. Pero yo recuerdo cuando era soltero que yo de verdad me deleitaba en los temas de Dios. Me invitaban a un retiro, allá me metía. Me invitaban a ir a sacar un demonio, allá me metía. Me invitaban a lo que sea, me decían que fuera y barriera la iglesia, yo era feliz. Me decían que había una reunión entre semana, allá iba. Me decían que me necesitaban para ir a levantar cajas en alguna parte y ayudar, allá iba. Me decían que había un comedor comunitario y que iban a venir una gente de afuera y que teníamos que servir a los niños, allá iba. ¿Hasta que me casé? ¿Quiere decir eso que está mal? No, empecé a extender el reino de Dios de otra manera. Entonces yo entiendo que los solteros estén esperando que quizá llegue un príncipe o una princesa, pero ese no debe ser el objetivo de su vida, porque podría no llegar o llegar más adelante. El objetivo de la vida casados también debe ser cómo vamos a extender. Esa es la palabra y la frase. ¿Cómo debo estar extendiendo el reino de Dios hoy? Esa es la pregunta que tenemos que todos hacernos. Desde mi trabajo, desde mi casa, desde mi hijo, desde mi tiempo libre, desde mis recursos. ¿Qué estoy haciendo para que se extienda el reino? Porque si sigo esperando que Hollywood se cumpla en mi vida, pues la Biblia no se va a cumplir. O se cumple Hollywood,
que es una apariencia, o se cumple la Biblia, que es la verdad. ¿Listo? Así que tenemos que entender que la pregunta no es ¿cuándo llegará esa o él? No. Ella o él, no. ¿Qué debo estar haciendo yo con mi tiempo? Versículo 8. En fin, dice Pedro, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. Es decir, la conclusión que Pedro saca es, hermano, tenemos que aprender a vivir en armonía. Pero generalmente, ¿cuál es el campo de batalla número 1? ¿Dónde? El hogar. Pues sí, la mente es la batalla individual, pero donde lastimosamente tenemos que reconstruir es el hogar. Porque ahí están las mayores batallas campales. Ahí es cuando sale el verdadero yo y el que estaba por allá guardado cuando no estamos gobernados por su espíritu. ¿O no? Así que tenemos que recuperar ese territorio. Si logramos recuperar el territorio del hogar, recuperamos la iglesia. Y si recuperamos la iglesia, ¿qué recuperamos? La nación. No hay otra manera. En efecto, dice Pedro, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, eso lo está citando de atrás de la antigüedad de la misma Biblia, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, escuchen, atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Pregunta. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón al Mesías, a Cristo como Señor. Es decir, honren a Jesús como la máxima autoridad. Eso es lo que está tratando de decir. Honrenlo así. Así como antes le dijo a la esposa, respeta a tu esposo como una autoridad de tu vida. Ahora nos dice a todos, honren a Jesús como la autoridad máxima. Eso es lo que nos está diciendo. Y cuando nos tratamos bien, nos respetamos, nos sujetamos los unos a los otros, estamos honrando al que es la autoridad máxima, que es el Mesías. Pero háganlo, perdón, me perdí. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos tener un buen testimonio. Testimonio. Es decir, que los demás no puedan calumniarnos, es decir, no puedan tomar una situación para decir que no hacemos la voluntad de Dios. Tenemos una responsabilidad. Cada vez que usted viene a un lugar como esto, tiene una responsabilidad con el que está afuera. Si alguien allá afuera lo ve salir de acá, ¿qué esperaría ver de usted? ¿Qué esperaría? Ver una conducta diferente. Por eso cuando uno va a un lugar como estos y uno sigue igual, ¿qué es lo primero que le dicen? ¿Y usted para qué va por allá si sigue siendo igualito? Tienen razón. Es verdad que Dios nos da tiempo para ir cambiando, ¿no? Sí, es verdad. Pero cuando insistimos en nuestros mismos pecados, a pesar de escuchar lo que Dios nos ha dicho, tienen toda la razón. Pues no perdamos el tiempo, porque si no hay voluntad de cambio, ¿para qué nos acercamos? ¿Debería un hijo de nosotros, cuando ellos estén más grandes, porque ahorita vienen porque nosotros le decimos, súbase el carro y se sube, pero si más adelante no quieren venir, ¿los podemos obligar? Hay un punto donde no vamos a poderlos
decir, se me sube al carro, mijito, si no, ¿no? ¿Por qué los perdemos? ¿Por qué perdemos a nuestros jóvenes muchas veces, o por lo menos se apartan por un tiempo, o a veces definitivamente de Dios? ¿Por qué? ¿Por lo que ven dónde? En casa, el más testimonio. Porque dicen, mis papás van allá, pero acá son otros. ¿Yo para qué voy por allá? ¿Tienen razón? Sí. Los perdemos muchas veces por culpa nuestra. Porque aquí todos nos hacemos lindos, ¿o no? Todos lindos. Pero aquí la batalla realmente por el testimonio está afuera. Cuando salimos de acá, si usted me viera agarrado, no sé, por allá peleando, o me viera dándole un beso a una mujer que no es mi esposa, ¿usted vuelve acá? No, ¿por qué no vuelve? Porque no estoy representando al que estoy predicando. ¿Sí o no? El tema es que cada vez que usted viene acá, la gente va a pensar que usted se paró acá. ¿O no? Así usted no se haya parado acá porque están diciendo, usted está escuchando eso, usted debería responder por sus actos ahora. Y así no conozcan de Dios, le van a decir, ¡ja! No que usted va a la iglesia y acá echando madres. No que usted va a la iglesia y aquí borracho. Y tienen un poquito de razón porque son como niños, que ellos lo que al final dicen es, pero si usted no me da ejemplo, ¿yo por qué tengo que ir por allá? ¿Es verdad? Es verdad. Lo único que sostiene a la iglesia es un buen testimonio. Donde a mí me debo acá, o a cualquiera de ustedes que van a empezar a liderar, les dé por hacer mal ejemplo allá afuera, se daña la congregación. No la tiramos. Lo único que sostiene esto es la santidad real. Así hablemos con mucho denuedo, ¿no? Así aquí hablemos, a veces nos trabemos. Eso no es lo que va a alejar la gente. Lo que la va a sostener en la fe o alejarla es el testimonio de cada uno de nosotros. Así que eso es lo que Pedro está hablando. Si es la voluntad de Dios, versículo 17, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Es decir, no hay manera de salvarnos del sufrimiento. O sufrimos por hacer lo que es correcto, o sufrimos por hacer lo que está mal. La pregunta que Pedro nos dice es, ¿y usted por cuál va a sufrir? ¿Por cuál de las dos vas a sufrir? Él dice, es preferible sufrir por lo justo. Es preferible sufrir soledad un tiempo que seguir con unas amistades que me llevan a practicar pecado. ¿Sufro soledad un poquito? Claro, ¿eso es lindo? No. Pero es preferible sufrir soledad un tiempo que seguir acompañado pero practicando pecado. Es lindo para los que pasan, todos los que casamos acá pasan por el mismo entrenamiento. Es lindo tener que ver a mi futura esposa y decirle, oye, no puedo tocarte, no puedo pasar a un límite, debo esperar acá hasta que nos casemos. ¿Eso es chévere? Al principio uno dice, no, ¿y cómo se les ocurre que yo voy a hacer eso? Porque uno está tan acostumbrado al pecado, ¿cierto? Pero cuando uno lo hace se da cuenta que es posible y que Dios respalda. ¡Wow! Entonces sí se puede. Hay veces es posible, hay veces es mejor que me boten de un trabajo por yo hacer lo justo, que yo sé seguir siendo cómplice de robos internos, por ejemplo. De maquillar ¿cómo se llama? Un reporte. Vamos por mitades. Solamente haga un clic aquí, borre esto y mueva este cerito y ya. No lo voy a hacer. Pues te quedas sin trabajo. Pues me quedo sin trabajo. ¿Sufro un poquito? Seguro. ¿Tensión económica? Seguro. Pero es preferible sufrir por hacer lo correcto. Después, ¿qué dice? Porque Cristo, dice él, murió por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos. Vea, él era el justo y murió por nosotros los injustos. ¿A fin de qué? De llevarlos a ustedes a Dios. El objetivo de Dios al morir fue que nosotros pudiéramos volver a Dios. Porque todos estábamos en ese grupo de injustos.
pero Él nos justificó. Después, ¿qué dice? Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu Santo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó el diluvio? ¿A cuántos salvó? A 8. Pregunta, ¿se salvaron los 8 porque los 8 eran guau? No, ¿por causa de quién? De Noé. Pero como Dios respeta la autoridad delegada, Noé tenía una familia y dijo, ok, tú Noé, he hallado gracia, has hallado gracia en mí, voy a revelarte mi plan y vas a poder salvarte tú, tus hijos, sus esposas y tu esposa. Así que si hay uno que se levanta en casa y que Dios ve con agrado, ve que le creyó, ve que hay una humildad, ve que se arrepintió, Dios va a extender esa misericordia a él y a los suyos. Para la muestra un botón, véame a mí, arrancó conmigo y usted ve a mi mamá, ve a mi papá, ve a mi esposa, ve a mi prima, ve al esposo de mi prima, ve a los niños allá arriba y empezó a extenderse. Ve a mi hermana, ve a Dorian, ve a mi otra hermana y sus hijos. Si ve que la cosa empezó como ahí, como a Dios ahí, uy, Dios necesita un Noé. Un Noé. ¿No era perfecto? Un día se emborrachó, quedó tirado desnudo, hizo un oso, pero aún así Dios dijo, este es justo, este me cree, este no practica pecado. Acuérdense que los que no practicamos pecado no quiere decir que a veces no se nos salga algún error, claro, pero ese no es condenable delante de los ojos de Dios. Y mire después lo que dice. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora salva también a ustedes. Aquí hay una respuesta para los que ahora tienen dudas todavía de qué significa el bautismo. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. En el retiro vamos a llevar una piscinita. Una piscinita. Y vamos a decirle allá a los que nunca se han bautizado en aguas, porque hay varios bautismos, ya lo dije la vez pasada, pero el que nunca ha hecho ese pacto de tener una conciencia limpia delante de Dios y de su pueblo, y nunca lo ha hecho, esto no es para los bebés, porque los bebés no tienen conciencia. Aquí es para los que ya somos grandes y arrepentidos queremos y nos comprometemos, como dice Pedro, a tener una conciencia limpia delante de Dios y de su pueblo. Entonces vamos a invitarlos en ese tiempo a ver si alguno quiere. Y si alguno quiere comprometerse públicamente a tener esa conciencia, entonces lo bautizaremos en aguas. Y termino acá con versículo, dice, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. ¿Quién es la máxima autoridad mejor dicho, todos estamos sometidos ante quién? Ante Jesús el Mesías. Así que aquí todos somos ¿qué? Dígalo duro, todos somos ¿qué? Sometidos para la gloria de Dios. Vamos a dejar hasta ahí y leemos el capítulo 4 y 5. De pronto en nuestro lugar nuevamente, dentro de 15 días, porque dentro de 8 estaremos en el retiro. Pongámonos de pie y oramos. Y que Dios nos ayude a tener armonía en nuestros hogares, armonía en nuestra vida conyugal, armonía en nuestra vida como solteros, a enderezar las sendas y los caminos, a no creernos autosuficientes, a bajar la guardia, a dejarnos enseñar, a corregir urgentemente nuestra vida para que deje de estar
bajo el yugo del pecado y más bien pase a estar bajo el yugo del Señor. Que nos ayudemos a encontrar el camino, que sepan que Dios no nos está diciendo, ¿por qué andas así hoy en día? Nos está diciendo si andas así hoy en día, ven y déjate ayudar para enderezar el camino, enderezarlo. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos diste de hablar de tu palabra, de expresar lo que pusiste en el espíritu y en el corazón de Pedro, quien entendió las Escrituras, quien fue un esposo también, quien entendió la vida conyugal después de conocerte, porque seguramente antes de conocerte su vida conyugal era muy probablemente difícil. Pero cuando tú llegas a nuestra vida, la vida conyugal, la vida en soltería, la vida sentimental en general, empieza a tomar un sentido y un nuevo rumbo. Y yo te pido que esta iglesia sea ejemplo de eso, de hogares sanos, de casas sanas, de corazones sanos, libres y sometidos de manera voluntaria a la autoridad que tú has diseñado, al gobierno que tú has puesto en cada una de nuestras áreas de vida, que todos seamos sumisos, obedientes, entendiendo que a la final lo hacemos con la motivación de honrarte a ti, respetándonos los unos a los otros y amando tu diseño para ser ejemplo ante los ojos del mundo que aún no te conoce y ante los ojos de nuestros niños que sí te están conociendo o desconociendo según nuestros actos en casa. Te damos gracias, Señor, por hablarnos, por bendecirnos con tu palabra y por honrarnos, o más bien bendecirnos con tu presencia en este tiempo.